Son dos narrativas en contienda por ganar el poder en las urnas. Y si no se puede en las urnas, de otra forma. Por ejemplo, con un golpe de Estado propinado por el Poder Judicial. Hoy hablamos de esta guerra con uno de los generales principales, Jesús Ramírez. Bienvenidos a Largo Aliento. Jesús, tú eres oficialmente el vocero del presidente López Obrador y eres oficialmente también su vocina, el que se encarga de difundir su narrativa, su director de comunicación social. Tienes a tu disposición, según entiendo, 50 personas y dinero contante y sonante que repartir en medios comerciales, públicos y digitales. ¿Qué otras armas tienes a tu disposición? No tengo un solo peso disponible, No. Pues solo para gastos operativos de oficina. Las dependencias son las que hacen la publicidad, o sea, los planes de publicidad. Mi secretaría. coordinación no tiene dinero. No tienes dinero. Entonces, esto de los bots o que pago la publicidad no es verdad. Yo, bueno, de acuerdo a la reglamentación de comunicación del gobierno federal, sí analizamos y vemos con las dependencias la elaboración de los planes de comunicación. Pero es muy diferente a disponer del dinero para darle a los periodistas o como dicen que luego en la mañanera sembramos las preguntas, pagamos, se han atrevido así que distribuimos sobres y que le damos publicidad o le quitamos publicidad a los medios. La verdad es que no, eso es verdad. Y las dependencias te hacen caso. O sea, tú les dices, este es el plan de comunicación o cómo opera eso. Sí, bueno, hay unos principios y unos criterios de lo que es la comunicación social del gobierno. Entonces, tiene que ver con la pertinencia, tiene que ver con el alcance, depende del mensaje, cuál es el segmento de población al que se quiere llegar. Y dependiendo de eso, pues ya se toman decisiones. Ahora, durante las precampañas, para ganar la presidencia, escuchamos las narrativas de ambos bandos. La candidata de izquierda armó una narrativa muy sencilla. Les ofrecemos un segundo sexenio del mismo proyecto de la 4T corregida y aumentada. En cambio, la oposición ofreció buen humor y gelatinas. Pero de pronto la nueva narrativa de Xóchitl Gálvez se ha vuelto sombría, amenazante y muy sofisticada. ¿Qué pasó? Bueno, sucede que previo a esto, la política de comunicación sí impactó en el cambio de relaciones entre los medios de comunicación y el gobierno federal, el Poder Ejecutivo. Y esto tiene que ver con el cambio de la lógica. Antes era una lógica de premio y castigo en función de la estrategia del gobierno para promover su mensaje, para promover su imagen y para imponer el silencio, como se vio claramente en el pacto que tomaron los medios en 2011. Para no mencionar los temas de violencia. Eso lo heredó el siguiente gobierno. Y entonces ese pacto de silencio de los temas difíciles para el gobierno, pues lo siguieron durante un tiempo, ¿no? Y eso pues tuvo beneficios económicos. Y había este vínculo, se gastó como nunca en los medios, ¿no? Nosotros cerramos la llave de eso. Cortaron 2/3 partes de lo que se gastaba en los medios comerciales. Así es. De las partidas que corresponden a lo que es publicidad. Porque hay otras partidas que se han usado de asesoría, de otro tipo de sí, claro. O págame dándome un convenio para perforar una mina en el norte. Bueno, es que ya también ese es otro tema. Los medios de comunicación ya no son medios de comunicación, ya son entidades de representación de intereses pues oligopólicos o comerciales o económicos y políticos. Y entonces creo que debemos en el análisis pues cambiar nuestra idea de lo que los medios eran, ¿no? Antes eran intermediarios entre la sociedad y el poder político, o los partidos, o los actores políticos. Ahora son un poder en sí mismo. Pues son un poder y un actor. O sea, ya no son medios, son actores. Claro. Construyen narrativas, atacan, denostan, también publican información falsa, crean campañas de desinformación o promueven campañas de desinformación, entran en sincronía con otras estrategias.
electorales o económicas Entonces, o políticas. han estado resentidos todo el sexenio con este gobierno de la 4T que les cortó dos terceras partes del el dinero de publicidad más otros negocios que no se suelen mencionar. Estaban resentidos, es obvio, y durante estos 6 años han tomado la parte de estar en contra del gobierno sistemáticamente. Hasta ahora empiezan a aparecer algunas voces de izquierda en las 2 televisoras principales, hasta ahora, a final del Bueno, porque ya el sexenio. deterioro de la credibilidad de los medios ha sido a tal grado de ¿Es que la por eso? búsqueda, no hombre, pues es que hay que buscarle, las audiencias también tienen un peso muy importante. Sin público, por más que la campaña de cierta televisora contra el gobierno federal siga insistiendo en todo su tremendismo y apocalíptico, pues ya no lo ve, entonces ya no tiene ningún efecto. Esa es la verdad es que el cambio de los medios tradicionales, la irrupción de las redes sociales, del internet como formas de comunicación, pues cambiaron la lógica y el poder que tienen, ¿no? Entonces, todo esto que se dice, que están sacando gente de los medios y invitando a otras, se entiende como una negociación con la 4T, con el sexenio de López Obrador y con el sexenio posible de Claudia Sheinbaum. Tú dices que no, que es una No, búsqueda de porque lo hubiéramos hecho al audiencias. principio, o sea, eso de cambiar conductor, mira, ni en los medios públicos, justo para que no se nos acusara de censores y que íbamos a... Ahí los hombres de negro siguen siendo los hombres de negro, Ezra Chabot, otras voces que digamos Están son intelectuales de la no, derecha, bueno, están en los medios porque o estaban sea, ahí, no hay censura, no se cambia. Esto de que si sale un conductor de Radio Fórmula o de Televisa o de otro medio y que nos endilgan la censura o que te la presionamos endilgan para... a ti. Bueno, Que tú obviamente. llamaste, dijiste, quítenme Quítenme a Lauresti. Mira, yo te voy a decir algo, vamos a cumplir un récord de que este gobierno no ha pedido la cabeza de nadie. De nadie es Te nadie. comprometes con esta afirmación. No, me comprometo, pues somos una congruencia democrática. O sea, no, aquí el problema que tienen ellos es que no somos corruptos y no somos como los otros. Entonces, no tienen de dónde agarrarse. Entonces, claro que nos van a acusar de radicales, comunistas, etcétera, etcétera. Tampoco sin base, pero el tema aquí es que cambiamos las reglas de juego y una muy importante es que en lugar de pedir censura, en lugar de pedir que quitaran al conductor, al comentarista, a todos estos, pues lo que construimos fue un espacio de comunicación directo con la población. La Y mañanera. entonces, después de la televisión, después de las redes sociales, la mañanera es el tercer medio de comunicación de este país, donde la gente se informa de qué pasa y de cuál es el debate político. Entonces, ¿Cuánta esto gente cambió. ve la mañanera al día? Bueno, mira, Ve, oye. pues no sé, puede ser entre 1 y 3 millones de personas. Digamos, tomando en cuenta que en vivo lo ven un tanto y a lo largo del día otro. Y luego, con respecto a los días, pues la gente luego repite Y hay que o ve. decirlo, no hay ningún programa de televisión o de radio que tenga ese rating. No. Y es comprensible. Ahora, te regreso a lo que te preguntaba. Xóchitl empezó hablando de gelatinas, ¿no? Y de superación personal y que si ella pudo venir de un pueblito y terminar siendo candidata a la presidencia, todos podemos. Era muy cordial, era muy jovial, muy optimista, era como del club de los optimistas, vaya. ¿Qué pasó para que de pronto se vuelva su campaña sombría? Estamos asediados por el narco y la 4T es el narco, que esa es la síntesis del discurso. No solo cambió este discurso, sino que se ha vuelto muy sofisticada en su difusión. ¿Qué pasó? ¿Qué detectas que sucedió en el bando de la derecha? Bueno, primero, a lo largo de la historia, la derecha siempre ha recurrido al expediente del miedo como elemento para construir consenso y crear la imagen de pues cosificar o deshumanizar al adversario y demonizarlo, ¿no? En este caso, asociarlo al narcotráfico y a permitir que la violencia se instale en todo el país y esta lógica del comercio ilegal se imponga en todo el territorio, ¿no? Entonces, como no tienen argumentos, como tampoco tienen apoyo social, pues recurren al expediente más sabido y más que ha funcionado en otros países, hay que claro. decirlo. Sí. Ya lo vimos en Argentina recientemente y bueno, pues aquí vemos que
Ya llegaron los asesores de otros lados, ¿verdad? Asesores de comunicación, Exacto. expresidentes que están en España, como Calderón, pues están ahí operando con otros expresidentes de España y otras redes internacionales de ultraderecha, de Estados Unidos, de Colombia, de Argentina, de Brasil, y que son los que replican las campañas ahora, estas que ya duran pues casi más de mes y medio. Con muchísimo dinero, ¿no? Bueno, pues ya sabemos que compran, el 50% de las cuentas son falsas, o sea, son pagadas. Y luego el 80% de los mensajes, estamos hablando de 25 millones de mensajes, pues el 80% son automatizados. Entonces, y la mitad de los mensajes vienen del exterior, o sea, vienen sobre todo de Argentina, de España y de Colombia. Y si uno revisa las cuentas, que eso es algo interesante, pues son las mismas cuentas que en sus países replican contra los sectores progresistas. Entonces, sí es una conexión ideológica y una internacional de la desinformación, Sí. pero también una internacional del terror, porque lo que utilizan son las herramientas que ya usaron los nazis para manipular a la opinión pública. Y la primera es inventar esta idea de la criminalización o la deshumanización del adversario, ¿no? Entonces, estas estrategias son viejas, pero pues con plataformas nuevas, ¿no? Entonces ahora vemos cómo hay empresas como Cambridge Analytica, como CLS Strategics, que utilizan estrategias de guerra para intervenir en procesos electorales y procesos políticos. Lo que pasa es que ahora nuestro país lo está viviendo, ¿no? Así como en el 2006 por primera vez se vivió una campaña sucia electoral, pues ahora estamos viviendo quizá lo que es el ataque digital más grande de la historia. Sí, En un país, por lo menos en América Latina. mis amigos periodistas del extranjero me dicen que están muy atentos, no al resultado de la elección, que sospechan cuál va a ser, sino a la estrategia de la derecha en México, porque están probando cosas que no habían articulado en otras elecciones. Pero se enfrentan a un pueblo que es completamente diferente a todos los que han enfrentado. O sea, es un pueblo que tiene memoria, que tiene cultura y un sustrato social que de alguna manera le permite, digamos, entender el debate, la discusión, la vida política de otra forma. Entonces, esas estrategias no entran de la misma manera que en otros países, ¿no? Te voy a pedir que describas la reacción del pueblo, pero déjame describir cómo está funcionando esta campaña. Tiene 3 niveles. Uno es en lo político, ¿no? Que es en los mítines y discursos de Xóchitl. Después, en los medios digitales, X, Instagram, TikTok, YouTube, y en la prensa comercial. La prensa comercial es uno de los brazos que opera esta estrategia. Que ya no tiene lectores, pero sí coloca temas, pone agenda. ¿No tiene lectores? ¿Ha Pues disminuido? ya muy pocos, A la ver, verdad. ¿cuánto han perdido en este No, sexenio ya, de lectores? pues ya, bueno, es una tendencia mundial, no es que también Así solo es, en México. O sea, así es. la pérdida de lectores, de la lectoría de los diarios y de las revistas, pues es evidente, ¿no? La sustitución por lo Entonces, digital ¿dices que y están las viviendo redes. de eso? Sí, pues sí. ¿Económicamente están viviendo los periódicos de esto, Bueno, sobre también todo? hay quien financia también la impresión y la publicación de portadas y de comentaristas y columnistas, pues porque todavía está la inercia de que Sí, sí sí, tienen sí. influencia y además la gente los ve ahí y dice, no, pues el columnista de tal nombre de tal periódico, que aparece además en televisión y aparece en radio. Sí. Los mismos, Son los mismos. los mismos, además luego construyen unos especialistas que nadie conoce y los pasan igual por el mismo tamiz, ¿no? Entra en un medio y luego pasa a las redes y luego está en la televisión y en otros medios, ¿no? Entonces, esta combinación entre lo digital, lo mediático y lo político, pues se combina indistintamente. ¿Quién siembra el mensaje? Luego no importa. Luego es un meme que lo vuelve noticia y de ahí sale y entonces se vuelve una declaración. O es una declaración que la reinterpretan y la convierten en un mensaje digital. Yo nunca había visto tan transparente la coordinación entre los discursos de Xóchitl, el discurso de la prensa comercial y el discurso de los bots. O sea, es que fue tan bueno la articulación y cómo decir, México tiene narco, a compendiarlo en narco presidente y narco candidata, fue tan bueno que yo como guionista de cine
quiero darles un Oscar. Sin embargo, fue tan bueno que se volvió transparente. O sea, se volvió transparente que no es orgánico. Bueno, pero entonces, no sé si sea tan bueno, después de ver la encuesta de Reforma, donde colocan mes y medio al presidente como narcopresidente, y el presidente sube 11 puntos de aceptación, de apoyo social, pues yo creo que le salió el tiro por la culata, como se dice De vulgarmente, acuerdo. pero... La ejecución es muy buena. Lo que sucedió como reacción es muy malo. Y lo que estás diciendo, el aumento de popularidad del presidente, más el no cambio, el cero cambio en la intención de voto de la población. Te propongo algo, vamos a un corte y hablamos de que no dieron en el blanco. Volvemos. ¿Cómo planearon contrarrestar la guerra de desinformación? Porque evidentemente lo lograron. ¿Qué hicieron concretamente? Pues un espacio comunicacional llamado La Mañanera, que se ha convertido en un medio de comunicación, cosa que no ha tenido ningún gobierno progresista en ningún lado del mundo, porque el concepto, digamos, de comunicación es a través de los medios, ¿no? Que ellos medien y ellos dan a conocer el mensaje a la sociedad. Pero como los medios ya no son medios, sino actores, se dedican a cribar, a administrar, a prejuzgar o a sesgar la información. Entonces, ya lo que el gobierno en turno quiere decir, pues ya lo corrigen y ya no llega. Jesús, hablábamos del impacto de esta superguerra de miedo. Cero impacto. Por un lado, Bueno, el tiene un alcance presidente... de 450 millones, vete a saber, Claro. en las redes, pero eso no tiene impacto real en las personas. O sea, las cuentas sí circulan, mucha gente ve el mensaje, pero no se siente identificado ni interpelado por él. Bueno, también la mañanera y el presidente han ayudado a que la gente entienda que se trata de una estrategia electoral, político-electoral. Entonces, cuando publicamos que ProPublica, un medio estadounidense financiado por la USAID, al mismo tiempo que Inside Crime, otra ONG también financiada por el Departamento de Estado, y un medio público alemán salían con la misma información, con los mismos datos y con el mismo enfoque. El mismo día. El mismo día, a la misma hora. Dices, bueno, ¿eso es más nada sincronizado o eso...? Jesús, ahí yo sí como guionista de cine dije, qué tontos. O sea, porque si hubiera salido en la New York Times al día Y siguiente... luego al otro día y así van. Sí, pero el mismo día, o sea, descubre que hay un consejo atrás de esto. Claro, bueno, la DEA. Bueno, O sea, la DEA fue la que les dijo, no publiquen, si publiquen, espérense tantito, no pongan estos nombres. Entonces, quien revisó la información fue una agencia estadounidense. Entonces, ¿qué va a pensar uno? De una información caduca, que no es vigente, que está cancelada como investigación jurídica y judicial por el Departamento de Justicia, pues que es o el interés de revivirlo, es un interés político. ahora, todavía hay otra tontería, que días antes había estado en el New York Times Xochitl. Entonces, la posibilidad de que sea orgánico se desvanece. Y 3 días después, Xochitl declara que el tema de su campaña es el narco. Cuando estaba hablando de gelatinas narco, pues no hay una evidente puente aquí. Evidentemente hay más bien un control afuera que coordina todo esto. ¿Y qué hizo? Bueno, ella fue de las primeras personas que hizo el hashtag de narcopresidente. Ah, sí. Ah, Pues ok. ahí revísenlo en sus cuentas. Sí, sí, sí. Ahora, tú te reúnes diario con el presidente, me supongo que antes de que empiece la mañanera. ¿Cuánto tiempo se reúnen? No, bueno, estamos en la reunión de Gabinete de Seguridad, 1 hora. 1 hora. Y ahí se tratan los temas del día y pues algunos temas se van a tratar en la conferencia. ¿Y A quién veces previamente en la tarde Del día conversamos del día anterior. hacen la algunos estructura temas, de sí. lo que pasará en la No hay mañanera? una estructura propiamente, porque se dice que todo está ensayado y todo ya está prediseñado. Sí. No, ¿Y la no? verdad es que la mañanera es bastante espontánea. El presidente va por un lado y pues hay que acompañarlo.
pero no los videos, los libros, todo eso no está preparado. O sea, Entonces el pues es en el presidente dice, a momento. ver, pónganme el tuit de fulano de tal, ¿qué hacen? En ese momento ¿En lo ese buscamos. momento? Sí, pues es que ¿Tú? somos los más rápidos del oeste. Tú estás ahí en la Sí, computadora, bueno, ahí con los compañeros, ¿no? pero ya conversaron antes un poco de qué va a ir o no. ¿Te Bueno, los sorprende a temas sí veces? sabemos, porque sí hay los temas obligados, ¿no? Tanto los marca el debate político como el interés del gobierno o los medios, ¿no? Los ataques que hay todos los días. ¿Cuánto cuesta cada mañanera? Pues prácticamente no cuesta nada porque es la energía eléctrica y todo, digamos, es parte del presupuesto. O sea, CEPROPIE es una instancia de gobierno que trabaja para difundir y para subir la señal. Entonces, o sea, ya está presupuestado. Y tienen 1.300.000 espectadores cada día. Bueno, digo, también marca el cambio de época, Ujú. de qué es comunicar en nuestra época. Si tú vas a un foro de televisión de cualquier empresa mexicana, ves unos foros llenos de cables, llenos de instrumentos, llenos de técnicos, llenos de robots. Y mira cómo estamos. Acá estamos en 2 sillas Bueno, y porque acá enfrente está una mesa con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas y no hay foro. Digo, es un cambio en los costos de la bueno, ya con un difusión teléfono enormes. celular, un youtuber o un streamer, pues hace maravillas y no necesita la producción Ni televisiva. lo de acá. Yo, Acá sin somos. embargo, sí considero que aún sigue vigente el periodismo como manejo profesional de la información, como la literatura, como El contenido. y El el, y el, contenido y es lo el contenido de importante. la... No, no solo, también, digamos, la forma. O sea, porque una cosa es que uno pueda comunicar con un celular o como se hacía en la época del Imperio Romano con una pinta, o como lo hacían los chinos con los dacibaos, que eran periódicos murales. O sea, eso no... El tema es el fondo, el mensaje, por un lado, pero también que la estética y que digamos, el arte también es una forma de seducir Claro. y Hollywood lo ha enseñado. Sigue seduciendo el cine, sigue Sí. seduciendo esta idea de el arte puesta al servicio de la propaganda. O sea, esos elementos que creados, que es una forma de comunicación también de propaganda política, pues eso sigue siendo vigente. Entonces también esta convivencia de lo inmediato, de lo austero y de lo personalizado, pues también convive con la otra, que es la gran producción, para lo que tienen unos objetivos en un momento dado, A ver, que en este Jesús, caso de comunicación política. te voy a regresar a la coyuntura. ¿Cómo planearon contrarrestar la guerra de desinformación? Porque evidentemente lo lograron. ¿Qué hicieron concretamente? Pues un espacio comunicacional llamado La Mañanera, que se ha convertido en un medio de comunicación, cosa que no ha tenido ningún gobierno progresista en ningún lado del mundo, porque el concepto, digamos, de comunicación es a través de los medios, ¿no? Que ellos medien y ellos dan a conocer el mensaje a la sociedad. Pero como los medios ya no son medios, sino actores, se dedican a cribar, a administrar, a prejuzgar o a sesgar la información. Entonces, ya lo que el gobierno en turno quiere decir, pues ya lo corrigen y ya no llega. Y en Pues, esta pues coyuntura, en este caso, ¿qué hicieron concretamente? Cuando salió el primer narcopresidente, ¿qué hicieron? no, bueno, lo primero es antes de que, al mismo tiempo que está saliendo el hashtag, estábamos desmontando cómo se trataba de una estrategia totalmente concertada con ayuda internacional. Y por eso lo de ProPublica con Tim Golden, lo de Inside Crime y lo de la televisión pública de Alemania, pues quedaba Se lo perfecto pusieron ejemplo en la de mañanera. que ahí era el inicio de esa campaña. Es a partir de la publicación de estos artículos que no reportajes, porque no son reportajes, Si no reportan nada. no investigan, no entrevistan, es el informe de la DEA, digamos, reseñado, Ajá, ajá. más o menos, entonces, sin nombres, que además ninguna prueba hay, entonces, al mostrar eso, nos permitió plantear que si la base de toda esa campaña era esta información, pues no tenía ninguna base, ningún sustento, y que por lo tanto había un interés político, electoral, en difundirla. Ahora, la fuerza que ha tenido por mantener los hashtags tanto tiempo, pues también les dio pie a errores, ¿no? Julián Macías, a partir de esos errores, pudo establecer cuáles eran las cuentas y la red internacional
que la reproduce, ¿no? Entonces todo este tiempo ha sido así. O sea, la desinformación se combate con información. Completamente. O sea, en el caso de la mañanera, pues lo que se logró es que dos cosas. Se creó un medio de comunicación que tomó como interlocutor a las personas, a los ciudadanos. Porque los ciudadanos no eran tomados en cuenta por el poder, o sea, vivían las consecuencias de sus políticas, eran testigos de su vida social, casi como en el Ola, pero no tenían, digamos, no sabían por qué se tomaban las decisiones o cuál era el contexto de la situación. Y algunos medios sí publicaban temas que ayudaban a entender, pero la gente en general estaba desinformada sobre el acontecer público, se enteraba de los chismes o de los ataques, pero no de los temas fundamentales. Y lo que se ha hecho con la mañanera es llevar el tema de lo público, de los problemas fundamentales del país, la reflexión de cuáles son las posibles soluciones, o sea, una vez dado el diagnóstico, y la explicación de por qué se toman las decisiones que se toman. Entonces, ahora, hay mucha gente que dice que el presidente y tú no se deberían de meter con la oposición, que eso no es lícito. De hecho, el INE ya les ordenó que no se metieran, o sea, les cerró la bocina si hablan ustedes sobre las elecciones. No lo están respetando, de hecho, ustedes. no, sí, porque no estamos hablando de candidatos ni de partidos. Hablamos de un contexto político que está viviendo el país, pero no nos estamos metiendo a la elección propiamente O sea, dicha. ya no dicen Xóchitl jamás. No, desde las primeras decisiones del INE. Ok, pero... Y luego hasta una decisión judicial de un juez que ya impide que hablemos de ciertas personas, incluida esa señora, un periodista muy connotado, columnista, que vuela cada vez que puede, pero su información. Y hay otros activistas de la red esta de ultraderecha que son muy cercanos a la red internacional, premiados por Atlas Network, que es una fundación y una red financiada desde Estados Unidos. Que da medallas a los que cooperan con la derecha. Como ese personaje, el propio Loret de Mola ha sido premiado ahí. Sí, el exdirector de Reforma del IMCO, Pardinas, también que estaba con Xóchitl en el New York Times cuando fue antes de la publicación. Es que el complot está como poco secreto, ¿no? A ver, te pregunto más. Hay acá una enorme paradoja, Jesús. Tú eres el que influye mayormente en cuánto dinero decide el Estado otorga a los medios comerciales. Bueno, entonces es una política de gobierno. Entonces, no es la persona la que decide, sino es pero los medios comerciales han tomado el partido, y no de manera secreta, sino muy abiertamente, por la oposición. Y más durante esta campaña. Y son las grandes bocinas de narcopresidente, narcocandidata. ¿Por qué no cortarles el subsidio? Bueno, o la publicidad, digámoslo en las palabras se recortó el exceso correctas. de publicidad, porque era un exceso de gasto de dinero. No, lo hemos ido recortando cada vez más. Ya llegamos a 2/3 partes. Pero en un primer momento fue una cuarta parte. ¿Pero por qué no quitar esa tercera parte? Son neoliberales que vivan como neoliberales. O sea, no del Estado. Que vivan de las audiencias. Exacto. Pues por eso tienen un problema y están buscando credibilidad. Están cambiando, incluyendo voces de izquierda, buscando pluralidad. Metiendo Pero ahorita voces. siguen siendo los grandes difusores de una campaña de desinformación. Yo creo que es grave. Porque muy grave. Seguimos en la ambivalencia de quién sabe si esto es una campaña de desinformación, no debemos hacernos tontos. Es obvio que es desinformación y es hacia uno de los bandos políticos, la derecha. ¿Por qué la izquierda, que ahorita maneja los recursos del Estado, no reacciona? No, bueno, sí, ¿cómo no reaccionamos? Pues, ellos aparentemente en el volumen de información, en este manejo de las redes artificial, en esto constante, la constante presentación de especialistas, de columnistas, de conductores, dando, digamos, una sola versión y además de manera muy editorializada, atacando directamente al presidente. Oye, porque Jesús, a mí en Radio Fórmula me pusieron en un debate hace poco y me cortaron. ¿Por? Vámonos a comerciales a media frase. Así está, y yo creo que... Bueno, pero no te hicieron lo de no Lorena Becerra en Latinos, que le quitaron la voz. Y uno puede verlo en las redes, del programa de la semana pasada, donde era una analista, ni siquiera una representante de algún partido. Una analista muy respetada, por cierto, que era la que hacía las encuestas en Reforma,
cuando explica qué está pasando, le quitaron la voz. Exacto. Bueno, yo O sea, la censura sí está en otro lado, no en el estaba gobierno. describiendo la guerra de la desinformación. Me estaban preguntando por qué el presidente, que si era malo que el presidente enseñó el teléfono de la reportera del New York Times, y dije yo, no, a mí me parece malo. Sin embargo, hay que hablar el contexto. Esto es un árbol en un bosque muy grande y se llama la guerra de la desinformación. Empecé a describirla y me mandaron a comerciales. O más bien mandaron al público a comerciales. O sea, pero vuelvo a lo mismo. ¿Por qué la izquierda? Yo creo que hay una vocación de... Martirilogio, no. Sí, de ocupar el lugar de la víctima. No. ¿No? Nunca más. Pero, no, porque hay un debate. O sea, es la primera vez que un gobierno progresista, bueno, que no había habido en este país, un gobierno con esas características desde Lázaro Cárdenas, que, digamos, pueda contrarrestar toda esta campaña de los medios, que pueda colocar su mensaje y que la gente lo reciba directamente. Pero desigualmente, nada más a través pero la de la desigualdad mañanera. es numérica y es de volumen, pero en los hechos es muy eficaz y no necesitamos censurar para lograr esa eficacia. Justo este rejuego de libertad, ¿no? Porque cada conductor, ya no voy a decir, tú dijiste una cadena de radio, pero de las demás también, todos los conductores esos sí se victimizan. ¿Sí? Están en el martirilogio de ser los paladines de la democracia y contra la censura. Cuando nadie les ha tocado, pero bueno, ya lo dijo Ruiz Gili, ¿no? Con Calderón sí me mandaron callar. Este gobierno me deja decir lo que yo quiero. Es que así es. Yo creo que no hay que tenerle miedo a la democracia y hay que aprender que la gente también aprende a leer, aprende a ver y informada tiene otra perspectiva. Entonces, solito, en lugar de censurar a una persona que lo que es un brote, una caterva, un manantial de mentiras, pues la gente ya no lo deja de oír. ¿Pero por qué lo subsidia el gobierno? Yo lo que estoy diciendo es por qué mis impuestos de ciudadana se van a subsidiar a gente que está desinformando y está tomando claramente un bando y traicionando al periodismo. ¿Por qué, en cambio, ellos dicen que son neoliberales? Bueno, pues yo creo que se pondrían ideológicamente muy felices, tal vez no económicamente, pero ideológicamente, de ahora sí, no tener nada que ver con el gobierno. Y por otra parte, ¿por qué ese dinero no se va a los medios públicos y a los medios de Internet, que son el futuro de la comunicación? Los medios públicos y los medios de Internet. Bueno, porque una parte ya se va a apoyar a las redes comunitarias, ¿qué proporción? A los medios públicos, a medios sociales. Pues un porcentaje importante, vas arriba del 15-20%. 15 o 20%. Y ya si tomas en cuenta la producción, pues mucho más, porque ahora en lugar de contratar empresas que produzcan los mensajes del gobierno, pues es Churubusco, Estudios Churubusco, es a través del Canal 11, de medios públicos que lo estamos haciendo. Entonces, pero te lo voy a debatir, son ahorros. Jesús. Yo creo que el gobierno de izquierda se está quedando atrás de las audiencias. Las audiencias han abandonado esos medios de derecha y están favoreciendo a los de izquierda. Sabemos más o menos qué proporción, el 30%. El 30%, solo el 30% está en los medios comerciales. ¿Por qué los medios comerciales concediéndote de que hay que subsidiar a los neoliberales, que yo no estoy de acuerdo, pero concediendo eso? ¿Por qué el 70% no está depositado en la televisión pública y en el Internet? Propiciando un nuevo periodismo más libre. Mira, aquí no hay censura porque aquí hacemos de todo. Digo, creo que nuestra programación da cuenta de que estamos totalmente abiertos. Aquí ha venido Xóchitl, Enrique de la Madrid, participamos en la contienda de la oposición para elegir a su candidato. Ya me puse entre paréntesis, dicho lo cual, ¿por qué no cambiar la política económica hacia los medios? No, pues hay que cambiarla. Nosotros heredamos una lógica, Sí. Cambiamos esa lógica, que era una lógica de premio y castigo a los medios Así es. a través del dinero. Sí tenemos que pagar una parte porque sí hay publicidad que la televisión, la radio aún tiene fuerza de las audiencias, también las redes sociales o el Internet, y también ahí se invierte, pero pues también reconocemos realidades. Más del 50% de la gente sigue viendo televisión. ¿Ah, sí? Claro. ¿Más del 50%? Sí, alrededor del 50%. Ok. Entonces, digamos que ya el siguiente nivel son las redes sociales.
Ahora, Pero hay uno de estos columnistas de los medios comerciales que afirmó que Claudia Sheinbaum se está viendo con los jeques de la televisión comercial y la radio comercial y de los periódicos y les está diciendo que si se mantienen neutrales en esta campaña o si son plurales, les va a renovar los dineros que fluyen hacia ellos. ¿Qué piensas? no, pues no lo sé porque no me toca a mí verlo o decirlo, pero pues me parecen los argumentos del otro lado de la campaña, ¿no? Que están como quejándose de que no son suficientes los conductores que apoyan permanentemente su punto de vista, que critican al presidente, que lo llaman narcopresidente, que le llaman mentiroso, que atacan a su familia todo el tiempo, todo el día. O sea, es que ¿cuál censura? ¿Cuál inequidad? Porque además Claro. los que firmaron el desplegado que mencionaban que hay inequidad en los medios de comunicación, Clevatán. todos tienen programa de televisión y de radio, hasta 2 o 3. Entonces, Así es. perdón, ¿de qué están hablando? O sea, No. están construyendo una realidad que no existe. Así Y entonces, eso pues es solamente una estrategia electoral. Ahora, esto de que Claudia, su proyecto de comunicación es volver al arreglo previo, me dice, yo no sé, no estoy manejando esta comunicación social Pero no de lo esa creo. campaña. ¿No lo crees? Avanzamos ya mucho en este proceso digamos, ahora sí que hablando en términos juaristas, de separar el poder político del poder mediático y de las redes, ¿no? Sí, Entonces, es que eso tiene que tener independencia, autonomía y regresar al modelo donde primero el poder político sujetaba a los medios, los controlaba los periódicos a través del papel periódico PIPSA o de la empresa PIPSA o de la radio y la televisión con las concesiones. Pues ese modelo ya no debe operar, es un modelo autoritario. Pero el otro modelo donde la televisión y los medios se volvieron tan poderosos que impusieron un presidente y que eran capaces de acabar con carreras políticas o con fuerzas políticas, tampoco debe ser. Debe haber el centro debe ser la sociedad, quien debe señalar a partir de su consumo, de su utilización y de su recurrencia, pues el premio y castigo a los medios. O sea, eso es lo que se decía en el siglo XIX, los medios deben regularse con los medios. No, bueno, pero es decir, eso no pasa. con las audiencias. Pues porque entonces no hay libre juego, ni libre competencia, ni libre mercado. No. Porque entonces había Son falsos neoliberales. Claro. O sea, no podemos juzgar el neoliberalismo cuando O sea, los estos subsidios son falsos buenos cuando son neoliberales para no le han dado nosotros. chance. No hemos tenido un verdadero neoliberalismo y medio en el poder mediático. Jesús, ahora la narrativa de la oposición, narcopresidente, narcocandidata, 4T igual a narco, tiene un colofón. Si no ganamos, pasamos a anular las elecciones. Te pregunto sobre eso luego de una pausa. Te demandó el cuarto billonario más rico de este país, Ricardo Salinas Pliego. ¿Estás muerto de miedo? Va a llegar a juicio esto. Si no ahorita, el siguiente sexenio. Ya eres un Pues ya enemigo. es su decisión, ¿no? Yo no tengo hay nada que ver en lo personal. Le será la decisión del señor, su empresa, lo que sea, proceder como prefiera. O sea, yo soy un ciudadano normal, digo, ahora tengo una función de servidor público, pero yo soy periodista y soy activista y pues soy un ciudadano. Si él piensa que soy responsable de algo, pues no tengo problema de enfrentar la justicia, de hablar ante la ley. Pero lo haremos frente ahora sí que de testigo está el pueblo de México. Jesús, si revisamos otras campañas de miedo realizadas por los mismos técnicos de la campaña de Xóchitl en otros países latinoamericanos, podemos esperar pronto montajes espectaculares. En Ecuador, encapuchados tomaron una televisora en vivo. Se pusieron a bailar frente a las cámaras. En Colombia, suicidaron a un general que dejó dicho que lo mataba el presidente Petro. Por más absurdo que nos suene, eso fue. ¿Qué podemos esperar? Tú que conoces bien lo que han hecho estos técnicos en otras campañas de Latinoamérica. No, pues pueden inventar cualquier cosa, hasta una guerra. Pero, o sea, estos modelos de reproducción de información falsa a través de grupos criminales, de encapuchados,
bueno, ya alguien decía, ¿no? Un tal Claudio X que había que pasar del Twitter a la calle, ¿no? Que eso es lo que están amenazando ahora. ¿Eso dijo? Pues eso ya es la campaña que van a hacer en la Ciudad de México y en otros lados. Pero bueno, eso es lo que trae usted como estrategia. Y entonces quieren construir eventos, hechos. Sí. Ya vimos uno ahí de unos falsos normalistas demandando a los 43 en una universidad privada la semana Afuera pasada. de la Ibero, sí. Curiosamente, una televisora estaba ahí antes que ellos, esperando la llegada. Ya no vamos a decir quién ni cómo, tal? pero ahí estaba. ¿Pero por qué no dices? Bueno, pues porque todo el mundo vio que en vivo lo cubrió la televisora de la Jusco, ¿no? Ah, TV Azteca. Pero Sí. bueno, esas coincidencias, que no son tan coincidencias, Sí, que son sí. estrategias armadas, o de ir un medio, no sabemos a través de cómo, y presentar a un supuesto líder de los ardillos en Guerrero esa estuvo divina. para A ver, contarnos que... Déjame narrarlo por aquellos que no lo vieron, porque es divino. Para mí como dramaturga es divino. O sea, iban caminando unos reporteros de Loreto de Mola en la sierra y de pronto se encuentran a un señor encapuchado que es el capo de capos del narco mexicano y que además casualmente tiene algo que declarar, que es que en 2006 él le dio dinero a López Obrador. Hoy es divino, perdón, es como un cuento de Pepito. Y que andaban caminando por la sierra y que se encuentran. Es muy torpe. No lo sé, pero sí se nota que... Pero en otros países latinoamericanos, Ahí sí como funciona, dices, porque la gente se incauta. Pero, por ejemplo, a ver, ¿qué reportero hizo esa entrevista? no sé, Pues es columnista de la Universal y es conductor de Televisa. ¿quién Entonces, ahí se los dejo de tarea, pues yo no voy a señalar personas. Lo vamos a pero rotular, ahí sí. como las coincidencias de Sí. que, digamos, de cómo funciona y cómo el premio y castigo, ese tipo de ¿Y qué más situaciones. te esperas? Porque, digo, es verdad, en Brasil Pues no hubo quisiera ser tanquetas. agorero. Yo no quiero ser agorero. Pero al Hemos contrario, visto cosas fuertes. yo creo que al En contrario. Brasil, intentos de golpes de Estado. Hemos visto actos hasta terroristas, asesinatos. Tú dijiste que la izquierda tiende a ser martirológica. Sí, yo creo que pero sí. también tiende a ser paranoica. Sí, también. Y entonces a construir teorías de complot en todos lados. Yo creo que no conviene al país que los medios, que los actores políticos, la gente pensante, caigamos en ese juego. Porque entonces son profecías autocumplidas. Lo que tenemos que hacer es aislar las estrategias de desinformación, Sí. de uso de la violencia para cambiar el rumbo de un proceso electoral o de un proceso político, porque son estrategias de guerra sucia y que entorpecen, destruyen, maltratan y finalmente desvencijan la democracia. Entonces, la única herramienta que tiene hoy la sociedad para mejorar, para acabar con la corrupción, para acabar con los abusos de los grupos económicamente dominantes o de los grupos políticos que les gusta el autoritarismo como forma de gobierno, es la información y es la acción de la sociedad. Entonces, tenemos que ir hacia la construcción de estrategias democráticas, participativas, y aislar las otras estrategias que son mediáticamente atractivas, que son muy virales, todo el mundo las comparte, pero que son una seria amenaza para la democracia. Entonces, las personas que recurren a ello, pues ya lo hemos visto en otros países, hay juicios por impugnar o por crear situaciones que desestabilizan a los países. Ahora, entonces, sí, hay que señalarlo, pero yo creo que este país ha avanzado mucho la politización de la sociedad, que lo va a impedir, que todas esas cosas que hagan no tendrán como resultado un cambio de opinión o un cambio respecto a la decisión electoral. El tamaño que puede ser, porque lo que no conocemos todavía es lo que sí ha pasado en Latinoamérica, que de pronto, por ejemplo, secuestran a un locutor de televisión en vivo y se lo llevan. Eso es tan espectacular que se vuelve la primera noticia en todos los medios durante una semana. Y como sí tenemos narco, sí es cierto que tenemos un narco, sí es cierto que el narco tiene asediado a una parte de la República, es cierto. Pero estamos hablando de un fenómeno transnacional, un fenómeno que sus ganancias son lavadas en el exterior, de una manera muy importante en los vecinos del norte y en los paraísos fiscales. Entonces, estamos hablando de algo mucho más complejo que una banda de criminales nacionales. Entonces, ¿por qué? Porque el mercado está afuera, porque las ganancias se van afuera y porque las armas vienen de fuera, las vidas son mexicanas. Entonces, abordar este tema, que es complejo, que le damos una guerra en sus términos,
contra el narcotráfico exacerbó la violencia. Entonces, ahora tenemos un problema de que tenemos armas de guerra en el mercado de drogas. O sea, ya no solo de llevárselas a exportar a la frontera norte, sino de venta Bueno, de yo grupos de coincido con tu criminales descripción, vendiendo en las esquinas. pero Entonces, quiero volver a aterrizar en lo que va a suceder en las a lo que próximas voy es que no es semanas. ajeno ese poder Así es. a poderes transnacionales, Totalmente. económicos y políticos. Entonces, pero ese es otro Totalmente. tema. Pero y sí sabemos que han habido en las elecciones previas mexicanas candidatos asesinados y Sí, secuestrados y urnas robadas y tanquetas que aparecen y que nadie y entiende hasta los por grupos qué. radicalizados Bueno, que de repente construyen un escenario de confrontación para Y- crear un tipo de y narrativa. también sabemos que la oposición, una de sus estrategias de desinformación es la generalización. Sucede una cosa, un evento en un lugar y lo generalizan para el país, ¿no? Hay un pueblo donde llega la Guardia Nacional y de pronto todo el país está militarizado. La generalización es una de sus estrategias principales. ¿Cuánta trifulca podría haber que justifique que se anulen estas elecciones? Yo creo que ninguna, hasta ahorita. Ninguna cantidad de trifulca No, bueno, ameritaría la obviamente anulación. pues la subversión del país y una situación de guerra, pero no la veo y no veo a la sociedad en ese ánimo. O sea, A porque la también sociedad no. no, a ver, la sociedad está en otro lado, o sea, la No. polarización de la que hablan los medios de comunicación no es tal. Pero no ves Es al una Poder polarización Judicial. de los medios. No ves al Poder Bueno, Judicial eso es otra preparado cosa. para hacerlo Eso y es al otra cosa. Tribunal Pero eso no es Electoral. polarización. No, Polarización yo no dije es. polarización, No, pero yo digo, no usé esa los palabra. medios dicen que polarización. No, Pero, yo digo que lo pero que hay ya es anunciaron que quieren politización. anular las elecciones si se dan ciertas circunstancias. ¿No sería sabio que desde ahora se diga, esta es la cantidad de problemas que podría haber para meritar discutir una anulación? Porque de que va a haber trifulca, pues siempre ha Pero habido. está la ley. La ley marca Sí. que en el caso de que la diferencia entre el primero y segundo lugar sea menor al 5%, se toman en cuenta las otras variantes, la determinancia de la intervención de otros actores, del gasto de campaña. Si es Eso es lo que no menos se del dice. 5%, no. Eso es lo que no se dice. O sea, por Dínoslo. eso es el 5%. Si la diferencia entre primero y segundo lugar es menor al 5%, entonces todas estas posibles causales Se toman en se cuenta. toman en cuenta para ver si fueron determinantes en la diferencia. Y si no, no. Pues ya se vio en el Estado de México, donde el tribunal dijo que hubo cierta injerencia del presidente con sus opiniones, pero que no fue determinante en la elección, porque la diferencia además fue muy grande. Entonces tiene que ser grande la diferencia para que no suceda eso, tanto en la presidencial como en las locales. En las locales, sí, así es. Te tengo que preguntar sobre, te demandó el cuarto billonario más rico de este país, Ricardo Salinas Pliego. ¿Estás muerto de miedo? No, porque pues representamos un gobierno que está trabajando para el pueblo. No me está demandando a mí, está demandando al gobierno no es a ti. de la transformación. Sí, bueno, lo personaliza y dice Jesús Ramírez, pero en realidad es contra una política del gobierno, es contra el presidente y contra la idea de que el gobierno debe estar al servicio del pueblo, el presupuesto debe estar al servicio del pueblo y todos debemos pagar impuestos, incluso los que tienen el cuarto millonario de México. Porque así es, porque así lo marca la ley, porque es parte de la justicia distributiva y pues todos tenemos que cumplir la ley. Yo O creo sea, que te está demandando específicamente porque por se difundir mostraron documentos. sus cuentas con el SAT, o sea, Pero, a ver, lo que se difundió fueron 10 sentencias de la Corte respecto al cobro de impuestos. ¿Qué se difundió? Documentos públicos de los juicios en los que han intervenido sus empresas para no pagar impuestos. Y lo tercero, pues la información pública que él ha presentado ante la Bolsa Mexicana de Valores de sus ganancias y pérdidas. Eso todo es público. Todo periodista puede hacer el recorrido de intentar buscar esos documentos por fuera y los va a obtener, porque no son secretos, porque no es el secreto, ni es el secreto bancario, ni es el secreto fiscal. Pero ya que hubo polémica, pues que se conozca todo y que sea transparente. Entonces ya los 18 o 17 juicios que tiene, pues es lo que se expuso ante ahora, lo del ante la club de golf. población. Lo del club de golf sí parece parte de un dimes y diretes entre el presidente y Salinas, porque ese club de golf lo tiene, se lo dio en arrendamiento el Estado y ya lo tiene sin pagar arrendamiento años. Que diga cuánto le vendió Fox, o sea, en la época de Fox,
con, digamos, Fonatur, la casa que tiene ahí cerca del campo de golf. Y vamos a ver que no fue a costo comercial. Entonces, el campo de golf, que es de Fonatur, es del Estado mexicano, que se lo dieron en concesión para que lo manejara él. El Estado, a él que le gusta tanto hablar de la independencia y la autonomía, pues el Estado pagaba el mantenimiento de ese campo de golf, costaba 30,000 pesos mensuales y otros gastos que cada mes se tenía que pagar para que funcionara. Entonces, para que tuviera el agua, para que tuviera todas las condiciones. Entonces, ¿qué pasó? En este gobierno, todos esos terrenos de Fonatur a lo largo del país, pues se han utilizado para hacer negocios privados, o para venderse o para rentarse, para beneficio particular. Entonces, este gobierno tomó la decisión de que los espacios, digamos, de Fonatur, pues si no pudieran venderse en algunos casos, porque son destinos turísticos, para poder obtener recursos para programas sociales o para inversión social o para obras de infraestructura, y en los que no se podían vender, pues lo que se optó fue por crear áreas naturales protegidas. En este caso, el club de golf atraviesa 2 áreas naturales protegidas, interrumpe la comunicación de 2 áreas naturales protegidas, porque así lo decidieron autoridades anteriores, y lo lógico es que se le ofreció en compra a quien lo estaba administrando, y pues no le gustó el precio, pensó que podía haber sido como la cabaña, como la residencia que casi le regaló Fox. Entonces no le gustó el precio y no lo quiso comprar. Entonces, pues obviamente, si no... ¿Qué más va a salir? Pero además, él hicieron un contrato, porque la concesión venció en el 2023, o 22, perdón, en el 2022, y se hizo un contrato con un funcionario que ya no era funcionario, lo cual ese contrato es ilegal. Por lo cual la concesión, el usufructo, la utilización del campo de golf estaba en la legalidad. No estaba en la ilegalidad porque pues, no había una demanda, pero estaba en la legalidad, no era vigente la concesión, el contrato de concesión, y bueno, pues se tomó la decisión de, ante no quererlo comprar, ante que no tenía la vigencia de la concesión, pues proceder a hacer una área natural protegida. Este señor tiene maiciado a todo el sistema judicial. Te lo dicen los mismos jueces, los magistrados. Yo tuve una demanda recientemente contra él y te lo dicen hasta las afanadoras. Te dice, acá hasta las secretarias viven de TV Azteca. Es el consorcio con mayor cantidad de demandas de la historia del país. Y su estrategia ha sido sencillamente maiciar al sistema judicial y no enfrentarlas, como ya vimos que intentó hacer con esto del pago de impuestos. ¿No te preocupa que vas a estar en juicios? ¿O no te preocupa? Igual te encanta la idea de ir a enfrentarlo allí. Va a llegar a juicio esto. Si no ahorita, el siguiente sexenio. Ya eres un Pues ya es su enemigo. decisión, ¿no? Yo no tengo ni hay nada que ver en lo personal. Le hace la decisión del señor, su empresa, lo que sea, proceder como prefiera. O sea, yo soy un ciudadano normal, digo, ahora tengo una función de servidor público, pero yo soy periodista y soy activista y pues soy un ciudadano. Si él piensa que soy responsable de algo, pues no tengo problema de enfrentar la justicia, de hablar ante la ley. Pero lo haremos frente ahora sí que de testigo está el pueblo de México. Muchas gracias, Jesús Ramírez. Gracias, Sabina, por el espacio y por el interés. Y bueno, pues un saludo a tu audiencia. Y amigos y amigas, los espero el próximo jueves en otra conversación de largo aliento.